Dios te bendiga grandemente en este día. Es una gran bendición poder saludarte, esperando que te encuentres muy bendecido. Comenzamos ya nuestro devocional de palabra fiel de este día. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, versículos 6 al 7. La palabra de nuestro Dios dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es verdad que estamos muy acostumbrados a afanarnos, a desesperarnos, a buscar trabajar nosotros mismos las cosas que anhelamos, que solamente Dios puede ayudarnos. Cuando tenemos la llave, cuando tenemos la puerta abierta de dar a conocer nuestras peticiones en oración. A veces oramos como iglesia, escuchamos las peticiones, otros escuchan nuestras peticiones e interceden también por nosotros. Principalmente Dios quiere que le pidamos, ¿verdad? Así que no te afanes. A veces el afán trae estrés, enfermedades, frustración, desgaste físico, desgaste emocional. Y Dios nos abre esa puerta, ¿verdad? De poder abrir, de poder confesar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. El Señor en su palabra, recordemos lo que nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El afán trae desgaste, trae cansancio, trae envejecimiento, trae enfermedades. El afán que a veces caemos. Cuando tenemos la mano de Dios que nos ayuda, cuando tenemos ese Dios que dice: yo te ayudo, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar, yo te voy a sostener, ¿sí?, con la diestra de mi justicia. Debemos creer eso, debemos rogarle a nuestro Dios. Dice: no te afanes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. La importancia de orar, de confesar nuestras peticiones delante de Dios, de presentarlas, trae una paz que el afán obviamente no da. El orar, el presentar nuestras peticiones a Dios, trae una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. El Señor nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestras peticiones. El Señor nos da de su sabiduría, nos da de su entendimiento, y es precisamente esa paz la que menciona 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso nos da paz, eso nos da confianza, que tenemos la seguridad que Él nos oye. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. ¿Por qué? Porque encontramos paz, porque encontramos descanso, porque elegimos que Dios haga las cosas y no nosotros, porque elegimos que Dios trabaje a su forma, a Dios haga las cosas que necesitamos a su manera y no a la nuestra, ¿sí? Por lo tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice el Evangelio de Marcos 11:24. Creemos. El presentar nuestras peticiones delante de Dios nos lleva a confiar, a creer que vendrá una respuesta, que vendrá una bendición, ¿sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Esa paz, esa bendición, ¿sí? La diferencia a afanarnos, frustrarnos, estresarnos, es tener un descanso, tener una paz, tener una respuesta de Dios, tener una confianza en Dios y tener la seguridad de que Dios va a hacer algo especial. Entonces, muchas personas eligen estar frustrados. Muchos cristianos incluso eligen estar cansados, estar cargados, estar enfermos, afanados
en lugar de estar descansando en Dios, descargando sus cargas, en lugar de vivir la paz que trae la oración, la confianza, y entonces estamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Recordemos lo que Dios le decía a Jeremías en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si recordamos el contexto, si recordamos lo que estaba viviendo Jeremías en ese momento, era frustración, era cansancio, era persecución, era enfermedad, eran cargas que había en su vida, en su ministerio, en su corazón. Y Dios quiso intercambiar eso por paz, por descanso, por esperanza, por confianza. ¿Cómo? Clamando a Dios. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías llegó un momento donde solamente veía problemas, veía al pueblo que incluso quiso hasta matarlo, ¿verdad? Quiso matarlo, ¿verdad? Porque no soportaban lo que él les decía. Jeremías no veía más allá de esas dificultades. Y llega el momento que a través de que esas peticiones eran conocidas, Dios le mostraba algo. A veces nosotros llegamos a pensar que lo que estamos viendo es todo lo que hay, que lo que estamos viviendo es todo lo que hay, cuando Dios tiene cosas grandes y ocultas que Él quiere mostrarnos, ¿verdad? Recordemos al apóstol Pablo y a Silas en Hechos 16:25, en medio de un terremoto, en lo más profundo de la cárcel, habiendo sido azotados, todavía con las heridas, con el maltrato que habían recibido, enfermos, cansados, lastimados, heridos, y todavía un terremoto en la cárcel. Pero a medianoche, dice Hechos 16:25, orando. Cómo la oración cambia, cómo la oración hace que vivamos cosas diferentes. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué sucedió aquella vez? Tembló, pero a ellos nada les sucedió. Quedaron con vida y todavía el Señor manifestó su gracia con el carcelero, ¿sí?, que fue salvo creyendo en Jesucristo. Él y toda su familia fueron bautizados para la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que eliges? La paz, el descanso, la confianza, el regocijo, el gozo de saber que Dios va a hacer algo, o la frustración, el afán, el cansancio, el estrés y todo lo que trae a través de afanarnos a nosotros mismos. El salmista decía: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así es, hermanos, el Señor es bueno para contestar nuestras peticiones. Que Dios te bendiga grandemente en este día y que seas grandemente bendecido.